Bloomberg ha hecho un documental recientemente sobre la deuda de Estados Unidos. Yo os lo traigo tal cual. Bueno, lo he doblado. Si miras ese vídeo por ahí, vemos que el problema de la deuda es global, no solo de Estados Unidos. La diferencia es que en Estados Unidos las consecuencias son menores. Hay dos tipos de deuda. La mala, si tomamos prestado algo, por ejemplo, para irnos de vacaciones, o la buena, si utilizamos el dinero prestado para formarnos o para generar ingresos. Ahí te dejo el documental y espero que te sea esclarecedor. Este es el reloj de la deuda nacional. Está en Nueva York desde finales de los 80 y muestra la deuda nacional bruta que nosotros como nación debemos a países, compañías y personas. En 1989 era poco más de 3 trillones de dólares. Hoy sobrepasa los 30 trillones. Si lo miras por hogares, se puede comprobar que está por encima de los 300.000 dólares. A muchos les preocupa que una mezcla de factores vaya a enviar a Estados Unidos a una espiral de deuda. La rutina estadounidense es gastar más de lo que se ingresa, y el gobierno lo tiene asimilado, por lo que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Este año, Estados Unidos ha gastado más en pagar los intereses de la deuda que en defensa. Y no es porque el presupuesto militar haya disminuido. La razón es porque se han vuelto muy caros los gastos financieros. El Tesoro estadounidense gasta 1,8 billones por día para pagar los intereses de la deuda existente. En 2033, este número estará cerca de los 4 billones por día. El dinero que pagamos diariamente para financiar nuestro déficit no puede ser gastado en carreteras, puentes o infraestructuras para el futuro de nuestros hijos. Simplemente se usa para financiar nuestro déficit. Entonces, ¿cómo Estados Unidos ha llegado hasta aquí? 2 décadas después de que el primer reloj apareciera, la deuda nacional se consideró manejable. Pero con los cambios a la estela de la crisis financiera de 2008, donde dos cosas ocurrieron: la economía se encogió y la deuda se incrementó. Nuestra economía se desplomó y tuvimos mucho gasto deficitario para tratar de reactivarla. Fue entonces cuando la trayectoria actual realmente se apoderó del país. En 2013 continuó el lento crecimiento, aunque se había recuperado, y situó la deuda por encima del 100% por primera vez en la historia. Entonces, nuestra deuda estaba por encima del tamaño de nuestra economía. La comparación se conoce como relación deuda-PIB y es usada a menudo por economistas para medir la salud fiscal de una nación. Incluso aunque se trataba de un nivel alto, prácticamente se mantuvo estable durante aproximadamente una década. Esto fue así hasta que todo cambió. Con el periodo de enfermedad global, los préstamos se catapultaron al alza, enviando cheques a empresas y consumidores. La Reserva Federal hizo su parte, redujo las tasas de interés a casi cero mientras fue útil, que terminó provocando un repunte en la inflación, que condujo a tasas de intereses altas, ya que la Reserva Federal tuvo que girar para combatir la inflación. Paralización. Los demócratas nunca han querido dejar de girar la rueda. ¿Cómo se les explica a los contribuyentes que esto tiene algún sentido? Cada año Washington juega al fútbol político, evitando tomar decisiones para equilibrar el presupuesto. Un compromiso de última hora siempre salva el día, pero es una patada hacia adelante, porque el problema subyacente no se arregla. Ese espectáculo escapa a los ojos de nuestras agencias de calificación crediticias. Fitch rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos un nivel, a AA+. Fue una decisión histórica basada en muchas disputas del Congreso sobre el déficit y la capacidad política que el mundo ha visto sobre Washington. Quien predijo que para 2025 la relación deuda-PIB del país será del 118%. Y ese número es 3 veces superior al promedio de los países similares. Básicamente están diciendo: Washington todavía está sobre aviso. Esta es la cuestión. Hay soluciones reales para que Estados Unidos alcance un equilibrio de deuda saludable, pero como puedes imaginar, ninguna es fácil. La número 1 es que la economía se fortalezca. Actualmente estamos creciendo, pero no mucho, por lo que es poco probable que esa sea la respuesta. La opción número 2 es si en Washington pudiesen acordar recortes de gastos. Nosotros tendríamos que ver recortes en la atención sanitaria, gasto militar,
La número 3 es que pudiésemos incrementar los impuestos, otra cosa que a los políticos no les gusta hacer, especialmente en año electoral. Rápido crecimiento, recortes del gasto y aumento de impuestos son elementos de la administración Clinton, que se proyectaban que podrían saldar la deuda nacional en 2012. Pero el papel que jugó el gobierno en la crisis financiera y pandemia ha cambiado el panorama económico del país dramáticamente. Demócratas y republicanos han utilizado por igual el erario público para evitar una catástrofe y destrozar el crecimiento. Ninguno de los dos intentó reducir el déficit. Es realmente fácil para los republicanos culpar a los demócratas o al revés de los problemas que actualmente tenemos en nuestra trayectoria. Ambos partidos han tomado decisiones que han permitido el inmenso déficit que tenemos ahora. Por más aterradora que sea la actual deuda, lo más aterrador es que los políticos de Washington la están utilizando como herramienta de acusación. No vemos suficientes moderados capaces de cruzar el pasillo. Más bien, se están empujando a los extremos opuestos, por lo que cada vez será más difícil encontrar formas de afrontar nuestra mala gestión. Todo esto, Bitcoin lo arregla. Gracias y hasta la próxima.